Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios hechos ocurrieron el fin de semana en Aruba. Así transcurrieron las diferentes marchas en la isla. Este es el recuento del paso del huracán Otis por tierra mexicana. Cerrada permanece la operación turística en el Cerro de Guatapé. Toyota Aruba tiene un importante mensaje para la comunidad. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes y como siempre darles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que ya se alisten para tener una muy buena semana llena de bendiciones. Como siempre y como es costumbre, arrancamos nuestro lunes con diferentes accidentes y hechos que ocurrieron durante el fin de semana en Aruba. Sabemos que diferentes departamentos, entre ellos el cuerpo policial, tienen que verificar y controlar estos hechos. Ayer domingo a las 11:35 de la noche, la policía se presentó al área de Nikki Beach por un caso que llamó la atención. Allí la alarma de las autoridades fue llamada por una dama que al parecer no estaba reaccionando a la orilla del mar. A la llegada de los agentes policiales, efectivamente se encontraron con esta mujer que estaba allí durmiendo en la plena parte de la playa, muy cerca allí, y los testigos contaron que al parecer un grupo de amigos estaban allí disfrutando en un trip, pero sin embargo la dejaron allí. Eso, al parecer, fue lo que indicaron según los testigos. El trip, a pesar de que estaban juntos, sin embargo, dejaron allí a esta dama. La policía pidió la presencia de la ambulancia para poderle brindar la atención médica y a la llegada de la ambulancia la chequearon, sin embargo, decidieron trasladarla al hospital para que recibiera atención médica. Es lamentable este tipo de situaciones. Entre tanto, también ayer domingo en la noche, los oficiales que se encontraban allí escucharon un desorden bastante grande en la parte de afuera y cuando allí se dieron cuenta era un hombre que estaba totalmente ensangrentado en uno de sus brazos. Una mujer policía allí lo que intentó fue calmar a este hombre que estaba de una forma agresiva. Le tocó colocarle las esposas en las manos allí con la silla. La ambulancia también fue solicitada y se presentó en la Guarda de Santa Cruz para poder ayudar a este hombre. Un vehículo al parecer fue el que bajó a este hombre y sin embargo abandonó el lugar. Cuando se presentó la ambulancia, los paramédicos le brindaron asistencia y también le colocaron un vendaje en el brazo para poderlo estabilizar y lo trasladaron a la unidad de los primeros auxilios. Al momento en que la policía estaba coordinando la situación, allí también se dio cuenta que personas vieron que un hombre al parecer lo había golpeado formalmente y por ese motivo estaba pidiendo ayuda a las autoridades. Recientemente la autoridad aeroportuaria de Aruba hizo el anuncio de la aerolínea Spirit que ellos aumentaron su frecuencia de vuelos desde Fort Lauderdale para Aruba. Pues esto es emocionante porque sabemos que el aeropuerto continúa trabajando en pro no solamente de habilitar nuevas rutas directas, pero que también este tipo de aerolíneas puedan incrementar la secuencia de los vuelos. Recientemente la autoridad aeroportuaria de Aruba, es decir, nuestro aeropuerto, estuvo celebrando un nuevo anuncio por parte de la aerolínea Spirit, la cual ha tenido su operación desde el 2007. Sin embargo, ellos hicieron su anuncio de 7 vuelos semanales desde Fort Lauderdale para Aruba. Sabemos que el aeropuerto internacional Reina Beatrix continúa trabajando incansablemente por abrir más espacios de rutas y vuelos y gracias a esta buena cooperación y esta buena sinergia se han logrado decisiones como esta. Asimismo, AAA estuvo compartiendo con todo el personal de Spirit un momento agradable, también agradeciéndoles por el trabajo que realizan diariamente en el aeropuerto, no solamente con las personas locales, pero también con todos los turistas que se consideran como pasajeros. Entre tanto, Joanne Arens, ejecutiva de desarrollo de negocios de la aviación del aeropuerto, indicó que es un momento de celebración y un logro grande de una aerolínea que también opera en Aruba, poder incrementar sus frecuencias para Aruba y de esta forma teniendo vuelos diarios de Fort Lauderdale para Aruba de Spirit Airlines. La ejecutiva del aeropuerto indicó que normalmente ellos están operando con un avión Airbus 320 de 182 sillas, sin embargo en la temporada alta tendrán la posibilidad también de volar con un avión Airbus 321 que tiene más de 200 sillas y son aviones nuevos
cumpliendo con el servicio que la aerolínea brinda. Actualmente tenemos 7 aerolíneas que vuelan desde los Estados Unidos y por eso es tan importante poder ofrecerle a la comunidad local variedad en servicios. Para la Autoridad Aeroportuaria de Aruba, seguro ha sido un año 2023 muy positivo, un año grande en el que se ve que aerolíneas como Spirit aumenta sus vuelos a nivel diario, pero también hay más aerolíneas que durante esta temporada de octubre a marzo estarán aumentando sus vuelos y hay más demanda. Otro anuncio importante es que LATAM comienza también con sus operaciones en diciembre y por eso se les da la bienvenida. Seguramente también será una excelente oportunidad de conexión para destinos de Latinoamérica, según lo que indicó la señora Joanne Arends. Este fin de semana, exactamente el viernes, diferentes iglesias y sus congregaciones estuvieron marchando de una forma pacífica por el centro de ciudad y llegaron hasta el Parlamento, hasta el gobierno de Aruba para entregar un manifiesto con cerca de 18,000 firmas. En esta oportunidad el ministro Geoffrey Weber y el ministro Ursel Arends los recibieron y de esta forma estuvieron expresando no solamente sus opiniones, pero también pidiéndole al gobierno que tome una posición frente a la situación que se ha presentado y que no traten la ley de matrimonio de parejas del mismo sexo. El viernes pasado, un grupo grande de iglesias, parroquias, conjuntamente con sus congregaciones, marcharon desde Sidguen Boulevard hasta el Bergstürz-Kantor para entregar cerca de 18,000 firmas al gobierno, pidiéndoles para que no legalicen el matrimonio del mismo sexo. De las 18,000 firmas, un total de 16,313, según el grupo, están certificadas por el notario y el abogado. La petición que tienen los líderes religiosos, en nombre de la gran mayoría, es hacer que el gobierno pida cooperación del Parlamento para no tratar esta propuesta de ley de matrimonio del mismo sexo hasta que el gobierno haga un sondeo representativo en la comunidad sobre este tópico. Este viernes, allí un grupo de personas se manifestaron de una forma pacífica, dándole a conocer al gobierno la intención que ellos tienen. Como se ha conocido, el Parlamento estaría tratando el concepto de ley para hacer el matrimonio entre parejas del mismo sexo posible. El gobierno está siguiendo estos desarrollos de cerca y escuchando diferentes opiniones en la comunidad. Asimismo, el pasado sábado la Fundación Orgullo tuvo una marcha en el centro de ciudad. De esta forma estuvieron no solamente mirando la igualdad y democracia, pero también mirando todo lo que tiene que ver con los derechos que ellos han señalado y de lo que se conoce con la comunidad LGTBI. Pues también el sábado se llevó a cabo la caminata de diversidad organizada por la Fundación Orgullo en el centro de ciudad. Una gran multitud de personas también se presentó para demostrar que ellos están en pro de la inclusión en todo el sentido de la palabra, con diferentes banderas tanto de Aruba, pero también con los colores representativos. Estuvieron allí en la plaza Nicky Javive hasta la plaza Daniel Leo para demostrar que ellos también hacen parte de la comunidad. Según lo que indicaron, ya hay un tratamiento largo legal que se está llevando a cabo y ellos entablaron un caso en contra del gobierno, pero lo perdieron en la corte de primera instancia. Sin embargo, continuaron con el Hof, en donde ellos le ganaron al gobierno y ahora el gobierno decidirá si van a casación en contra de Fundación Orgullo. Esta semana también se llevará a cabo un tratamiento en el caso de casación en Holanda. Por ese motivo, la Fundación Orgullo también estará viajando a ese país. Empezamos nuestra ronda internacional con un recuento del paso fuerte del huracán de categoría 5, conocido como Otis, por territorio mexicano. Allí nuestros colegas de TV Azteca hicieron un recuento y de verdad que fue bastante traumático lo que tuvieron que vivir muchos mexicanos. El embate descomunal del huracán Otis cimbró como ningún otro el Pacífico mexicano. Pero peor el caso es que estoy encerrado. En apenas 12 horas incrementó su fuerza de tormenta tropical a huracán categoría 5, la más poderosa de la clasificación. Ya los vientos son de 45 kilómetros por hora. Ya no hay... ¡Oh! ¡Ah! Esta es la fuerza del huracán. Ahorita es cuando más duro están. Unas horas le bastaron para destruir el puerto. El
destino turístico por excelencia en México. Ay, señor, Dios mío, tengo miedo. Mire, ya voló todo acá. Ya. Sí, en su baño. No se conformó con engullir el Acapulco tradicional con sus playas y colonias populares. Lo que se salvó. Los mercados donde los residentes se reabastecen habitualmente. Las escuelas donde asisten sus hijos. También arrasó con la histórica costera Miguel Alemán, la avenida principal de la joya del Pacífico, flanqueada por hoteles con décadas de vida. Hoy convertidos en osamentas gigantes de fierro y cemento. La tormenta aniquiló Acapulco Diamante con sus centros comerciales y fraccionamientos casi recién nacidos. Arrancó y derribó todo a su paso, desde Barra Vieja y sus míticos restaurantes a pie de playa, hasta pie de la cuesta y sus atardeceres de ensueño. Nos vamos ahora a territorio peruano, en donde allí se desarrollaron diferentes marchas, según lo que indicaron, en contra de los extranjeros que, según sus declaraciones, los tienen azotados por parte de la delincuencia. Pues allí le piden a las diferentes, no solamente autoridades, pero también el cuerpo policial y diferentes departamentos para que puedan trabajar en pro a su expulsión. Por tercer día consecutivo, vecinos y mototaxistas del Agustino en La Victoria salieron a marchar por las calles de ambos distritos, exigiendo la expulsión de los extranjeros. Y es que, según denuncian, desde hace 2 meses vienen siendo víctimas de una serie de asaltos y extorsión. Señalan que los responsables serían venezolanos que se habrían apoderado de diversas zonas de los distritos. En esta oportunidad, más de 3.000 personas marcharon por las calles y avenidas, la mayoría de ellos con el rostro cubierto, ya que señalan que están siendo amenazados por bandas criminales. En algunos momentos lanzaban objetos a las viviendas, en donde señalaban que vivían extranjeros o intentaban ingresar a calles enrejadas. Fue necesaria la presencia de más de 200 policías que acompañaron esta movilización. Todos los negocios de la avenida Ribaigüero en el Agustino tuvieron que cerrar para evitar ser confundidos, ya que se han registrado ataques vandálicos contra una serie de locales en donde notaban la presencia de algún extranjero. A raíz de estas movilizaciones, el ministro del Interior señaló que las Fuerzas Armadas saldrán a resguardar las calles de estos distritos. En este momento tenemos un promedio de 1.900 policías en estos lugares donde se han suscitado todos estos problemas. También hemos ampliado el margen, digamos, de control a la zona de San Luis, principalmente, y la zona del Agustino. Descartó declarar en emergencia el Agustino y La Victoria y espera que con el apoyo de más policías se logre controlar esta ola de violencia desatada en los últimos días. Nos vamos ahora para Colombia, porque continúa el llamado no solamente de su familia, pero también de diferentes personas, vecinos y la comunidad allí en este municipio en Colombia, para que el ELN pueda liberar al papá del jugador, Luis Díaz. La familia de Lucho Díaz está a la expectativa tras el anuncio del inicio de la liberación del señor Luis Manuel, hecho por el ELN. Esta mañana los visitó el obispo de la diócesis de Riohacha, Monseñor Francisco Ceballos, quien confirmó la disposición de la iglesia de participar en la comisión humanitaria para esta liberación. Para nosotros es una acción comunitaria y por lo tanto nos ponemos a disposición de la guerrilla si requieren nuestra presencia. De todas maneras seguimos nosotros con lo que nos toca más directamente, que es nuestra oración, la implorarle a mi Dios para que mueva el corazón de todas las personas que están implicadas en esta situación. En el barrio Lleras la esperanza crece, familiares y amigos se preparan para recibir al profe Mane Díaz, el mismo que por años ha entrenado a varios de los niños de esta comunidad. Precisamente anoche, mientras se conocía el comunicado del ELN frente a la casa de la familia Díaz, vecinos y amigos jugaban fútbol, esperando la buena nueva de la libertad del papá de la estrella del Liverpool en Inglaterra, Lucho Díaz. Rogarle a Dios que los captores, los que lo tengan, pues que se coloquen la mano en el corazón y
pues piensen en su familia, piensen en su esposa, en su hijo y en todas aquellas personas que lo rodean. Pues sentimos un gran dolor en nuestro corazón. Esta cancha del barrio Lleras antes era un polvoriento terreno en el que el profesor Luis Manuel Díaz impulsó a muchos niños. Desde la semana pasada, cuando salió a relucir lo que ocurrió en este lugar tan turístico como lo es la Piedra del Peñón en Guatapé, allí en Colombia, pues todavía esta operación turística está parada y todavía no se conoce cuándo van a continuar una vez más abierto para la comunidad. A las 12:05 del mediodía de este jueves, los turistas que visitaban la emblemática Piedra del Peñol se llevaron un gran susto. Buenas tardes para todas las personas, por favor, evacuar, no hay acceso a la piedra. La capa vegetal de lo alto de la piedra se desprendió generando esta gran polvareda y no parte de la piedra como se había asegurado inicialmente. Informo que no hubo ningún tipo de desprendimiento de roca de la cima de la piedra, solamente de capa vegetal. 24 horas después, el panorama de la piedra y sus alrededores es este: soledad e incertidumbre. Para muchos comerciantes y moradores, este fin de semana con puente era una gran oportunidad económica. Nos preocupa bastante por la cuestión del turismo, porque muchas personas viven de eso, viven en realidad, solamente pues sí, mucha afectación esa cuestión. Julián, por ejemplo, llegó desde Fusagasugá, en Cundinamarca, con toda su familia, con la esperanza de llevarse la mejor postal para el álbum de la vida. Vinimos con la familia pues a conocer la vista, toda la piedra, la historia y toda la cuestión, cómo es. Y nos vamos a un lamentable hecho que ocurrió este fin de semana en Paraguay, como un hombre al parecer pues allí colisionó en su moto en contra de un automóvil y perdió la vida. Todo esto quedó registrado en las cámaras de seguridad. Un accidente con derivación fatal se registró durante la madrugada del sábado en la zona sur de la ciudad de Fernando de la Mora, específicamente sobre la calle Soldado Velar, esquina calle Asunción del barrio Bernardino Caballero. De acuerdo a lo informado por el comisario Carmelo Vega, el automóvil transitaba a muy alta velocidad y en la mencionada dirección terminó colisionando supuestamente de manera frontal contra el motociclista y su amigo. El conductor lamentablemente perdió la vida en el lugar y su acompañante fue derivado de urgencia hasta el Hospital del Trauma. Por otra parte, el chofer del automóvil dio positivo a la prueba del alcotés y se encuentra detenido en la comisaría Segunda Central. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esto se conoce sobre la disfonía espasmódica. Jóvenes reservaron una habitación de hotel y quedaron aterradas por el tamaño de esta. Seitata lança seu serviço com mais hobby, Porsche Data Mês. Mais data com Seitar, Chel vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, Porsche Data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É Wiggy Data da domina, busca nimbo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, Porsche Data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está aqui, baby, aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos lá para os pés para dentro. Então, mané, não é que mãe acaba. Baby e rende grande, mas se queda para fora seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien aguantou? Não, a mim me 6 horas só. Que o comum mais se queda por menos 2 horas para fora. Pince camay. Mãe, por con esse? Ah, sim, me por com ele. Como mesmo me tava por com ele tem muito escrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. Ahorita baby tá aí assunto. ¿No tienes plan en
¿Tienes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la Iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hoy vamos a hablar de la disfonía espasmódica. ¿Qué trata? ¿Por qué a las personas de pronto se les puede afectar la voz? ¿Y quién sufre más, mujeres o hombres? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Esta es Mayra Olivera, quien desde el 2009 fue diagnosticada con distonía o disfonía espasmódica. Poco a poco fue perdiendo su tono y voz. Conocer su diagnóstico fue difícil. Yo como que por ratos yo sentía que me quedaba ronca, pero como que no le prestaba mucha atención. Tuve como un año en negación, me deprimí porque estaba en mis 40 con mis hijos, que todavía estaban pequeños. La distonía o disfonía espasmódica es un trastorno neurológico que afecta a los músculos de la voz en la laringe, lo que hace que interfiera con la capacidad para vibrar y producir sonido. El cerebro manda unos mensajes involuntarios de contracciones musculares, que es lo que da esta voz característica de estos pacientes que llamamos, ellos la describen como ronca, pero en realidad es una voz entrecortada, de espasmo, por eso dice espasmódica. Existen dos tipos. Que es que las cuerdas vocales se cierran apretadas y la persona se oye apretada o temblando, y otra que es que las cuerdas vocales abren y ya se oye como si la persona tuviera una voz airosa, se sale el aire. Al principio de la condición los síntomas pueden ser muy sutiles. Picor, carraspera, sensación de que tengo algo en la garganta, voz entrecortada, entre otras. Por ello, el diagnóstico puede tardar 10 años en darse. Descartar otras condiciones neurológicas y entonces, básicamente, una evaluación otorrinolaringológica que conlleva un examen físico y una evaluación directa del área de las cuerdas vocales. Y llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad les presento este camión que lamentablemente se estrelló y estaba cargadísimo de fuegos pirotécnicos. Pues esto fue no solamente a los ojos de muchas personas al momento en que todos estos fuegos pirotécnicos empezaron a explotar. Una impactante escena se vivió en British Columbia, en Canadá. Allí un camión que transportaba pirotecnia colisionó con un automóvil, desencadenando un espectáculo inesperado. El resultado fue un despliegue de luces y colores en el cielo que capturó la atención de los vecinos y los conductores. El accidente, en lugar de convertirse en una tragedia, se transformó en un improvisado espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo canadiense durante aproximadamente una hora. El camión de remolque cargado con una impresionante cantidad de pirotecnia valuada en cerca de $100,000 fue un epicentro de una muestra inusual. Numerosos testigos presenciaron allí y se dieron cuenta, tuvieron que parar sus vehículos para poder disfrutar. La conmoción y la sorpresa se apoderaron de los espectadores, quienes compartieron sus impresiones en las redes sociales. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Wingo, la aerolínea que nos acerca a Colombia.
¿Están planeando sus vacaciones a territorio colombiano? ¿Quieren disfrutar de las fiestas navideñas, por ejemplo en Medellín, en Cali o en Bogotá? Pueden ingresar ahora mismo a www.wingo.com para hacer sus reservas y de esta forma disfrutar de su época de vacaciones en Colombia. Para más información también podrá ingresar a www.airportaruba.com y de esta forma conocer los itinerarios de los vuelos. Wingo nos acerca a nuestra tierra, Colombia. Vean la reacción de estas dos jóvenes que reservaron una habitación de un hotel en Londres y quedaron aterradas por el tamaño de esta. Dos viajeras españolas compartieron su experiencia en un hotel de Londres que les llamó mucho la atención por el tamaño tan diminuto de las habitaciones. Estas jóvenes, que se encontraban de viaje en la capital británica, decidieron compartir con sus seguidores no solamente el viaje, pero no pudieron pasar por alto el lugar en donde se estaban quedando. Las jóvenes subieron a las redes todo, minuto a minuto, y no podían dejar de reírse viendo cómo era exactamente 2 metros cuadrados de habitación. A pesar de las dimensiones reducidas, las jóvenes mantuvieron el buen humor e hicieron un recorrido por el lugar que, a pesar de su tamaño, contaba con un baño privado, un perchero y una cama. Con una pizca de humor, una de ellas mencionó la presencia de una ventana por si nos da por lanzarnos. Y a continuación los dejamos con esta importante información por parte de Toyota Aruba, pues están haciendo un recall para los airbags conocido como Takata, así que presten mucha atención a la siguiente información. Mundialmente, Toyota está haciendo una llamada de recall para el Takata Airbag. Ese es el recall más grande en el mundo de la industria de auto. Seguridad, hora de manejar, es sumamente importante para nosotros en Toyota. Y PC nos ofrece todo el de auto Toyota que está afectado por eso para nos cambiar el airbag aquí más pronto posible. Y completamente gratis. La ganancia dado para assinar por Waxi por Toyota também está afectada com Takata Airbag. Por favor, manda-nos portrait de VIN e número de chassis de auto e mande-nos no WhatsApp 594-7080 e assim nos lo pode confirmar se é necessário para reemplazar o airbag e está completamente grátis. Takata é airbag muito perigoso. Em vez que o airbag aqui está ativado para llenar e proteger, está explotar com pílula de metal com consequência fatal. O Takata airbag causa morte de várias pessoas. Verificar e começar para schedule de reparação awe. Para sobra, até hora que o airbag aqui está cambiando, você pode bom mês, bom casar, bom you, bom amigo ou amigo não, ou qualquer pessoa que está cuidando do auto, não vira na peligro. Cada viaje você manejar o auto. Não saco você ocupar, não saco é inconveniente, mas nós tomamos a medida necessária para fazer o processo aqui o mais fácil e ligeiro possível. Se você não pode vir com nós na nossa garagem, nós também podemos vir com uma cubota na boa location e cambiar o airbag on the spot. Não toma o risco aqui, van direito a aqui, para sobre vida não depender de essa aqui. E essa aqui não é somente recall, mas é uma crise de segurança pública. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación como siempre que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.